puntos de tensión específicos y luego la selló con una unión temporal que fallaría bajo el impacto del plasma. Trazó los caminos con un dedo. Tu hermano pensó que era el asesino. En realidad él era solo el mecanismo detonante. El silencio en el taller se prolongó lo suficiente como para que Silas se preguntara si acababa de firmar su propia sentencia de muerte al saber demasiado. Entonces Bessus se acercó al banco de trabajo y examinó el casco con nueva intensidad. Mi primo, dijo finalmente. Señor, él supervisa el mantenimiento de los cascos de la Armería Real. El mismo primo que será el siguiente en la fila si mueres. Lo mismo. Él es bastante inteligente en realidad. Si mi hermano hubiera tenido éxito, Tain lo habría ejecutado por retribución y habría tomado el trono como un vengador justo. Cuando mi hermano falló, Tain simplemente declaró que el casco estaba demasiado dañado para ser reparado, lo que me habría impedido entrar al templo de la coronación. Ella miró a Silas con algo que podría haber sido respeto. Acabas de identificar una conspiración en menos de 10 minutos. Mis oficiales de inteligencia pasaron 3 semanas sin lograr nada. Estoy bien con las cosas rotas, dijo Silas. La gente los rompe siguiendo patrones predecibles. Sacó su caja de herramientas y seleccionó instrumentos de una docena de mundos diferentes. Unidades de microsoldadura corelianas, calibradores armónicos hoitianos, incluso una matriz de enlace patentada de un gremio de comerciantes muy ilegal que había adquirido de un traficante en las cubiertas inferiores que le debía un favor. El trabajo requeriría técnicas que la mayoría de los armeros no sabían que existían. Esto tomará horas, advirtió. Y no puedo garantizar el éxito. El enlace cuántico se degrada más allá de los umbrales de reparación normales. Pero lo intentarás. Voy a tratar de... VZ regresó a su taburete y lo observó con la atención incómoda de quien calcula probabilidades. Silas activó su soldador de plasma y comenzó el delicado trabajo de convencer a las moléculas destrozadas de que querían volver a estar completas. Las horas se confundían tal como lo hacían cuando él estaba inmerso en un proyecto. Su mundo se redujo al casco, las herramientas, los ajustes microscópicos que significaban la diferencia entre lo funcional y lo catastrófico. Bess no habló mucho, pero cuando lo hizo, sus observaciones fueron secas e inesperadas. Las marcas de quemaduras en el techo, dijo alrededor de la segunda hora. ¿Accidente o decoración? El aprendiz pensó que las antorchas de plasma y el revestimiento por gravedad eran conceptos compatibles. Él aprendió lo contrario. Silas realizó un ajuste microscópico en el hilo neural. Todavía encontramos restos de su dignidad esparcidos por la estación. No lo despediste. Ahora es excelente con el enchapado de agujeros. El miedo es educativo. Alrededor de la hora 4, preguntó por el cartel de búsqueda medio escondido detrás de su estante de herramientas. Silas se rió al recordar. Se arregló la armadura de un capitán sin verificar las identificaciones primero. Resultó que la buscaban en 6 sistemas por sus interpretaciones creativas de los manifiestos de carga. Pero ella pagó bien y me dejó un muy buen juego de puntas de soldadura marcianas como propina. Tiene estándares curiosos para la selección de clientes. Tengo la política de no hacer preguntas que puedan convertirme en cómplice después del hecho. Ha funcionado bien hasta ahora. Alrededor de la 5ª hora, Srat se quedó dormido. Su respiración se estabilizó en el suave ritmo del agotamiento finalmente reconocido. Silas trabajaba en silencio, extrañamente reconfortado por su presencia. Había algo pacífico en tener un monarca durmiendo en su taller. Algo doméstico que parecía absurdamente normal dadas las circunstancias. El pensamiento lo hizo sonreír hasta que recordó que Queens no hacía visitas sociales a las armaduras de la estación, y su explicación sobre el casco se sentía cada vez más incompleta. El sol salió sobre la estación Terminus a las 6 horas, lo que en realidad era solo el efecto de los filtros de la ventana gráfica que reducían el tono para simular una estrella que la estación no había orbitado en 30 años. Pero Silas apreció el gesto de todos modos. Le dolían las manos, le ardían los ojos y el casco cantaba. En realidad cantaba,
una resonancia armónica que vibraba a través de frecuencias que podía sentir en sus huesos. Los vínculos cuánticos reconocieron su restauración y celebraron de maneras que hicieron que sus dientes dolieran agradablemente. Él lo había hecho. La reparación imposible se completó 6 minutos antes de la fecha límite de Bestrit. Dejó sus herramientas con manos que temblaban ligeramente por el cansancio y la cafeína. Luego hizo el ajuste armónico final. La interfaz neuronal parpadeó, se estabilizó y se encendió con patrones de luz que danzaron en el techo de su taller como una aurora boreal en estado de convulsión. Bestrit se despertó al instante, ya alerta como aprenden los soldados. Su mano se movió hacia un arma que no estaba allí antes de que sus ojos se abrieran por completo. Ella lo vio sosteniendo el casco y se quedó muy quieta. «Está hecho», dijo Silas, con la voz ronca por haber pasado horas sin hablar. Los enlaces cuánticos son estables, la interfaz neuronal es funcional e incluso pude pulir las marcas de quemaduras. «De nada». Ella se acercó a él en 3 pasos y tomó el casco con manos cuidadosas, lo giró bajo la falsa luz del amanecer, examinando cada superficie con la intensidad de alguien que comprendía exactamente lo cerca que había estado del fracaso. Sus dedos recorrieron las fracturas reparadas, ahora invisibles a menos que supieras dónde mirar. «Realmente lo lograste», dijo, y había algo en su voz que podría haber sido asombro o podría haber sido alivio. «Posiblemente ambos. Estoy tan sorprendido como tú». Hubo una hora entera alrededor de las 3 de la mañana en la que pensé que tendría que decirte que lo había empeorado. Silus se estiró y su columna crujió de una manera que sugería que había estado encorvado sobre un banco de trabajo durante demasiado tiempo. La interfaz neuronal fue particularmente desagradable. Al enhebrado cuántico no le gusta que lo reconectan. Se queja. Produce esta frecuencia aguda que solo los perros y los armeros aparentemente exhaustos pueden oír. Muy molesto. Creo que estaba juzgando mi técnica. La risa de base fue corta y aguda. Se colocó el casco en la cabeza y Silas observó cómo la interfaz neuronal se activaba por completo. Líneas de luz corrían por la superficie del casco como ríos de electricidad, circuitos antiguos que recordaban su propósito con lo que parecía alegría. Por un momento, se separaron en deleite. Realmente la mayoría de las especies no pueden tolerar tanta neurotoxina. Elías se congeló, reevaluó cada decisión que lo había traído a este momento. Neurotoxina. Lian apoyó la barbilla en una mano luciendo demasiado entretenida. Suave, no te preocupes, no te matará. Probablemente, quiero decir, tu especie sigue siendo un misterio. Reflexionó, es posible que sobreviva sin daño permanente o podrías desarrollar un segundo corazón. Eso le pasó una vez a un visitante malaria diplomático. Él era muy satisfecho con los resultados. Elías la miró fijamente. Tenía la clara sensación de que estaba jugando con él. Probablemente con suerte, tal vez antes de que pudiera decidir si entrar en pánico o no. Alguien se aclaró la garganta en la cabecera de la mesa. El padre del muy rey Lian estaba observando el intercambio con una expresión perpleja. Sus largos dedos tamborileaban ligeramente contra la superficie pulida de la mesa del banquete. Su voz, cuando finalmente habló, fue suave y fresca, llamando la atención de la sala sin esfuerzo. Parece que nuestro invitado humano tiene gustos inesperados. Una oleada de risas recorrió la asamblea. Los nobles no son crueles. El humor de Valerie rara vez era cruel, pero ciertamente interesante. Elas respiró lentamente. Ignorando la sensación de ardor que aún le recorría la columna, tenía 2 opciones aquí. Primero, admitir que se había envenenado por accidente y convertirse en objeto de lástima diplomática. Por el resto de su misión. 2. Comprometerse con la parte. Sonrió. He oído que forja el carácter, dijo a la ligera, o al menos es una gran manera de averiguar si mi voluntad está a la altura. Algunos de los nobles rieron entre dientes. Algunas miradas intercambiadas más que Elías reconoció como la mirada que la gente tenía cuando veían algo que no esperaban. Nada interesante. Archivó esa reacción para más tarde. Por ahora volvió su atención a Lian. Perdóname si estoy entrometiendo, dijo tomando un sorbo de agua y esperando que apagara el fuego galáctico en su garganta. Pero noté que no te estabas ahogando exactamente en una conversación antes de que apareciera.
Pensé que una princesa real tendría pretendientes alineados para pelear por ella. Hubo un pequeño latido de silencio, luego Kous. El noble de ojos violetas sentado junto a Lian sonrió en su bebida. «Oh, pobre alma desinformada», murmuró. Liran suspiró. Elías arqueó una ceja. Ahora estaba intrigado. Lian lo miró y luego a la nobleza reunida. «Estuve comprometido una vez», dijo casi distraídamente girando el tallo de su copa. «Pero en el momento en que mi prometido se dio cuenta de que no iba a convertirme milagrosamente en una reina guerrera de 7 pies, perdió el interés». Elías frunció el ceño. «Su pérdida». Lian resopló. La corte lo vio diferente. Linajes débiles y todo eso. Hizo un gesto vago con la mano. No estaba exactamente un candidato principal para continuar el gran legado de Valari. Ella se reclinó considerando que había leído los informes, sabía cómo funcionaba la cultura Vari, la fuerza significaba estatus, el poder significaba legado y Lian, según sus estándares, no era ninguna de esas cosas. «Eso es ridículo», dijo. Algunos nobles cercanos se pusieron rígidos ante su despreocupado rechazo de toda una norma cultural. Lian, por otro lado, pareció sorprendida y luego lentamente sonrió. «¿De verdad no te importa ofender a nadie?» Elías sonrió con suficiencia. «Oh, sí, solo elijo mis momentos». Se rió. Se rió de verdad. Fue brillante y agudo, y un poco sorprendida, como si hubiera esperado encontrar algo gracioso esta noche. Alias se encontró absurdamente complacido por eso. Entonces, alguien en el otro extremo de la mesa cometió un terrible error. Uno de los nobles. Un bastardo de aspecto pomposo con túnicas doradas levantó su copa y sonrió con suficiencia. «Deja que el humano disfrute de su tiempo con nuestra princesita», dijo suavemente. No es como si alguien más la hubiera encontrado alguna vez. Un silencio exigible. Un silencio frío, agudo y resonante. Elías vio a Lian quedarse muy quieto. La cosa era que era diplomático. Se suponía que era bueno. Por no empeorar las cosas, pero tampoco nunca le habían gustado especialmente los abusadores, así que antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que alguien pudiera detenerlo, Elías se reclinó en su silla, tomó un sorbo lento de agua y muy deliberadamente dijo: «No sé, ella me parece bastante reclamable». La habitación estalló en caos. Elías tuvo exactamente 3 segundos de paz después de que las palabras salieron de su boca. 3 hermosos segundos fugaces en los que todavía estaba felizmente inconsciente del desastre diplomático que acababa de detonar. Luego todo el salón explotó en un pandemonio. Los nobles se pusieron de pie. Las voces se superpusieron en un alboroto de incredulidad. Alguien tiró una bandeja de fruta ceremonial. Alguien más se desmayó, un velo. El noble en el otro extremo de la mesa hizo un ruido estrangulado y dejó caer su copa en puro horror sin diluir. Liran, sentada frente a Elías, se había congelado a mitad de la bebida. Sus ojos dorados parpadearon una vez, luego 2, luego lentamente bajó su copa y exhaló con mucho cuidado. Caos significa mientras observaba cómo se desarrollaba el caos con la alegría apenas contenida de un hombre que fue testigo de cómo su primo menos favorito activaba accidentalmente una secuencia de autodestrucción. «Esto es espectacular», murmuró Elías, frunció el ceño. «Siento que me perdí algo». «¿Crees?» Caos sonrió mostrando los dientes. «Felicitaciones, humano, acabas de reclamar una princesa real frente a la mitad de la corte noble». Elías parpadeó y luego se rió porque seguramente esto era una broma, ¿verdad? «Muy gracioso», dijo ahora en serio. «¿De qué demonios están gritando todos?» Liran lo estaba mirando como si estuviera presenciando un naufragio en tiempo real. Elías dijo lentamente como si hablara con alguien que acababa de sufrir una lesión en la cabeza. «Las leyes de cortejo de Hillary son muy específicas. Si reclamas a alguien frente a testigos es legalmente vinculante». Elías dejó de reír. «¿Estás bromeando?» Desearía que Elías mirara el caos absoluto que se desarrollaba a su alrededor. Algunos nobles ya estaban frenéticamente consultando los archivos de la corte a través de
Sus enlaces huecos otros susurraban en rápido veerí sus ojos moviéndose entre él y Lian como si recalcularan una ecuación que de repente no tenía sentido. Un fuerte golpe sacudió la mesa. Elías se giró justo a tiempo para ver a un enorme hombre veerí fácilmente pine 2 pies más alto que el construido como una máquina de guerra. Golpeó su puño sobre la superficie pulida. Su expresión se retorció en algo furioso, inaceptable. El noble gruñó sus garras alargadas haciendo clic contra la mesa. Un humano no puede reclamar la realeza Valar. Y Elías, todavía poniéndose al día, lo miró entrecerrando los ojos. Quiero decir, en realidad no lo estaba pronunciando las palabras ante la corte. El noble lo interrumpió, voz en aumento: si ningún Valari desafía el reclamo, se mantendrá. Elías sintió un dolor de cabeza inminente. Está bien, espera, dijo frotándose las sienes, así que lo que me estás diciendo es porque hice una broma tonta. Ahora estoy comprometido. Lian se pellizcó el puente de la nariz. No. Comprometida, murmuró solo. Afirmó: eso no suena mejor. No lo es. Elías exhaló. ¿Y qué pasa si alguien lo desafía? Kous, luciendo demasiado entretenido, le dio una palmada en la espalda. Luego luchas contra ellos, dijo alegremente. Elías lo miró fijamente. ¿Yo contra qué luchas? Kous hizo un vago movimiento de puñetazo. Combate de duelo, ese tipo de cosas, ya sabes, para demostrar tu valía. Elías se giró hacia Lian esperando desesperadamente que ella le dijera que esto era una broma muy elaborada. Ella solo suspiró. No está mal. Elías gimió. Por supuesto, no más gritos. Elías se giró justo a tiempo para ver a otro velor noble dar un paso al frente, ojos brillantes con la fría satisfacción de un hombre al que acaban de dar una oportunidad. Desafiaré al noble, anunció que este humano no es apto para reclamarla. Elías, sintiendo que su destino se le escapaba rápidamente de control, levantó una mano. Está bien, espera, dijo antes de que todos empecemos a lanzar puñetazos. ¿A alguien realmente le importa lo que Lian piense sobre este silencio? Silencio absoluto, aturdido, como si el concepto de preguntar la opinión de Lian fuera una idea completamente nueva e insondable. Hila se giró hacia ella exasperada. ¿Quieres que te reclame o lo que sea? Lian, para su inmensa sorpresa, en realidad sonrió. Bueno, dijo inclinando la cabeza, ciertamente es la mayor atención que he recibido. Y las parpadeó. Eso no es un no, tampoco es un sí, pero no es un no. Lian se encogió de hombros. El desafío seguía en pie. Los nobles seguían mirando. El humano todavía estaba técnicamente en posesión de la reclamación más escandalosa de la historia reciente. Y Elas, diplomático, negociador, profundamente cansado, viajero espacial, se dio cuenta de que acababa de registrarse para un desastre infernal, así que hizo lo único que tenía sentido: giró los hombros, hizo crujir el cuello y se giró para encarar a su oponente, muy grande y muy enojado. Está bien, Elías, murmuró, terminemos con esto de una vez. El duelo estaba a punto de comenzar. Elías Vance nunca se había considerado un luchador seguro. Había estado en algunas peleas, principalmente peleas de bar, disputas diplomáticas que salieron terriblemente mal, y un desafortunado malentendido con un cazarrecompensas en Ari que realmente se había ofendido por la forma en que Elas había pronunciado su nombre. Pero de pie en un ring de combate, Blar mirando fijamente a un noble alienígena de 7 pies de altura que parecía que podía atravesar el casco de una nave. Si esto era nuevo, el noble en cuestión, Lord Varos, como Elías había aprendido, no era el tipo de hombre que se saltaba el día del brazo. Tenía una armadura ancha con túnicas de batalla ceremoniales y parecía francamente insultado de que incluso tuviera que considerar la absurda idea de batirse en duelo con un humano. Elías, por otro lado, llevaba una chaqueta prestada enfermera, un caso leve de posible envenenamiento por neurotoxina, y solo medio seguro recordaba cómo funcionaba la gravedad a esta altitud. Esto iba a ir genial. Aún puedes retirarte, vos, se burló rodeándolo con pasos lentos y deliberados. No hay honor en esta farsa. Hazte a un lado y la corte aún puede perdonarte. Antes de que pudiera terminar, Elías hizo lo más lógico, inteligente, estratégicamente sensato que pudo pensar. Le arrojó arena a la cara del tipo. La multitud jadeó. Voz se tambaleó hacia atrás con un rugido furioso, manos con garras golpeando sus ojos temporalmente cegados. Elías, aprovechándose al máximo de la angustia de su oponente, inmediatamente lo hizo tropezar. El Valari cayó al suelo. Silencio, fuerte silencio absoluto. Aturdido, algunos nobles dejaron caer sus copas. Kous dejó escapar un resoplido indigno de risa. Lian, parada al borde del ring, se cubrió la boca con ambas manos. Voz hirviendo se incorporó sobre un brazo, parpadeando rápidamente. Tú hiciste trampa. Elías puso sus manos en sus caderas. Gané. Esa no fue la victoria de un guerrero. Elías inclinó la cabeza. ¿Fue efectivo? Voz frunció el ceño. Elías sonrió. Entonces fue una victoria. La corte estaba perdiendo su mente colectiva. La mitad de los
Nobles murmuraban furiosamente entre ellos, la otra mitad miraba a Elías como si acabara de reescribir todo el sistema de combate vale en tiempo real, y Lian Lian se reía, no una risa contenida y educada, no la suave diversión que usualmente manejaba como un bisturí, una risa completa e indefensa y sin complejos. Elías se giró hacia ella. Siento que acabo de hacer algo muy inteligente o muy tonto. Ambos, jadeó, todavía riendo absolutamente ambos. Voz humillado más allá de la razón, se puso de pie. La rabia apretando su mandíbula. Esto es inaceptable, la afirmación debe ser invalidada. En realidad, Lian cortó su voz calma, no es la corte. Se quedó en silencio. Elas parpadeó hacia ella. Lian, todavía sonriendo, subió al ring y se giró hacia su padre el rey, que había estado observando toda la prueba de ira con leve fascinación. Siempre nos enseñaste que la fuerza se trata de adaptación, dijo suavemente, que el verdadero poder no es solo fuerza bruta, sino inteligencia. Los labios del rey se crisparon. Liran continuó inclinando la cabeza. Elas ganó su duelo, demostró ser digno y, si mal no recuerdo la ley, puso una mano deliberada sobre el hombro de Elías, lo que significa que su reclamo se mantiene. La tensión en la sala cambió. El valer, los nobles intercambiaron miradas, algunos fruncieron el ceño, otros consideraron, y Elías, Elas, que todavía se ponía al día, la miró con los ojos entrecerrados. Espera. Así que de verdad estamos haciendo esto, murmuró. Liran arqueó una ceja. ¿Quieres retirarte ahora? Elías dudó. Esto había comenzado como una broma tonta, una ocurrencia sarcástica en una cena elegante, un accidente diplomático. Pero en algún momento algo había cambiado. Tal vez fue la forma en que Lian se había reído. Tal vez fue el hecho de que por primera vez la gente realmente la miraba, viéndola no como una princesa olvidada, no como una frágil nota al pie en la historia de su propio reino, sino como alguien que valía la pena notar. Y tal vez, solo tal vez, a Elías le gustaba ser el idiota que había hecho que eso sucediera. Exhaló y luego se volvió hacia el rey. Está bien, dijo sonriendo. Supongo que estoy dentro. El rey lo estudió por un largo momento y luego, para sorpresa de todos, se rió entre dientes. Muy bien, dijo, el reclamo se mantiene. Y así, Elías Vance, el diplomático de Humán que había llegado a Valerie Prime esperando una negociación comercial aburrida, se convirtió en el consorte más escandaloso de la historia. Epílogo. Las secuelas. La galaxia perdió la cabeza. Las noticias se extendieron a la velocidad de la luz. Cada agujero importante, cada fuente de chismes interestelares, cada analista político tenía opiniones. Los humanos, universalmente pasados por alto en la nobleza intergaláctica, de repente eran un tema de discusión. Li Yan, una vez ignorado, ahora era la princesa más famosa del sector. Elas pasó la mayor parte de su tiempo esquivando intentos de asesinato de nobles Valari enojados y rechazados. Déjame aclarar esto, murmuró una noche mientras él y Lian estaban sentados en el balcón del palacio mirando las luces de la ciudad. Empiezo mi día como diplomático, hago una mala broma y termino mi día accidentalmente comprometido con una princesa alienígena. Lian sonrió con suficiencia. Algunos hombres tienen ese tipo de suerte. Elas exhaló. ¿Estás disfrutando esto demasiado? Absolutamente. La miró considerando ando. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? Liran inclinó la cabeza. Había pasado toda su vida ignorando a los no deseados. Ahora la gente se dio cuenta. Ahora tenía opciones y, quizás lo más importante, ahora tenía a alguien que la había elegido tal como era. Sonrió. Creo que puedo trabajar con eso, dijo. Elías sonrió. Bueno, eso nos convierte en uno, y en la distancia, a través de las estrellas, la galaxia seguía gritando.